Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Álvaro José Otero Marín, estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Y hoy, con motivo de el área de condiciones sociopolíticas de la educación global, vamos a realizar una entrevista a propósito de las problemáticas educativas que se dan en el contexto nacional. Entonces tenemos hoy dos invitados especiales en esta entrevista. Muchachos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, preséntense. Bueno, yo soy Carlos de Brenotero, soy profesor de lengua castellana en bachillerato en los grados noveno y décimo. Soy licenciado en literatura y soy estudiante de una maestría en literatura. Bueno, saludos, mi nombre es Camilo Espina, yo soy docente de lengua castellana para los grados noveno, 10 y 11, licenciado en literatura y actualmente estoy cursando una maestría en literatura. Ambos trabajamos en el Colegio León de Grey de la ciudad de Santiago de Cali. Ok, muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación para esta entrevista. Muy bien, para empezar, en términos generales, ¿cuáles consideran ustedes que son las tres problemáticas más críticas que afectan el sistema educativo colombiano? Bueno, en primer lugar, pues tenemos que enfocarlo desde nuestra área, que ambos somos profesores de lengua castellana, y pues una de las problemáticas más críticas que siempre hemos tenido es el hábito lector y la constitución de un hábito lector dentro de nuestros estudiantes. A mí ese en particular me parece pues, una problemática que si bien la gente siempre quiere atañir al contexto contemporáneo, es una problemática que existe básicamente desde siempre. Entonces, pues partiendo de eso, ¿no? Es una problemática esencial, es una problemática iniciática prácticamente de la educación media, y es que los jóvenes no son particularmente afectos a la lectura desde siempre, es decir, desde que tenemos una sociedad letrada amplia, básicamente el grueso de la población no lee. La escritura y la lectura se han utilizado siempre dentro de círculos de élite o se han utilizado como meros instrumentos digamos, como divulgación mínima para el caso de la prensa escrita y demás cosas, mientras que la lectura y el hábito lector como tal ha sido un problema y una problemática estructural de nuestra educación desde sus inicios. Yo creo que en esto también cabe resaltar que debe haber una articulación tanto en el contexto de los colegios con los hogares, ¿cierto? Porque este hábito no se construye únicamente en las horas destinadas al plan lector que tenemos aquí en Colombia, ¿cierto? Una hora semanal es insuficiente para fomentar el hábito de lectura de los jóvenes, y entonces es importante articularnos con el contexto familiar, con los hogares de los chicos y chicas para crear este hábito, ¿cierto? Para crear este hábito lector. Ok, eso me parece muy interesante porque lo que planteas, Carlos, el tema de que no es un problema actual, no es un problema contemporáneo, sino que es algo que se arrastra desde siempre. Y la conexión que tú nos señalas con el ámbito familiar, con que toda la comunidad educativa lea, es clave para enfrentar el desafío. Aparte porque pues siempre bueno, por lo menos en la contemporaneidad se le ha echado la culpa a la tecnología, se han instaurado como, bueno, el TikTok ha evitado que de los jóvenes lean. Anteriormente era Facebook, anteriormente era la televisión, puede que anteriormente fuese la radio y así ad infinitum, ¿no? O sea, siempre ha habido una actividad más interesante que leer, o por lo menos más entretenida en este caso. Otra problemática que yo quería justamente es ese tema de la articulación. Cuando hablas de la articulación, pues es evidente que no es una problemática propiamente de la educación, entendida como el instituto, como la institución estatal de educación, en el caso de nosotros, de hecho, institución privada de educación, sino que es evidentemente, como es un problema que atañe a toda la sociedad, pues la construcción del hábito lector tiene que ser una cuestión con miras no únicamente a las instituciones educativas, sino con miras a un desarrollo constante y amplio dentro de una sociedad, dentro del Estado y en particular pues dentro de los gobiernos. Cosa que evidentemente es otra de esas problemáticas, que es que la inversión en cultura de los gobiernos latinoamericanos es ínfima. Ok, bien, y ahora ya pasando del plano nacional, del plano general, a la cuestión más específica de la institución donde ustedes trabajan, ¿cuáles son como los desafíos específicos que ustedes pueden encontrar en su campo de trabajo?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es como una caracterización del colegio, y es que es un colegio privado, de clase media, incluso clase media baja en muchas ocasiones. Entonces ya de por sí tenemos que partir desde que el acceso a la literatura es un, ¿cómo llamarlo sin decir lujo burgués? ¿Un privilegio? ¿Cómo llamarlo sin decir lujo burgués? Es un Es un privilegio. privilegio, el acceso a la lectura es un privilegio que no solo está en el hecho de que el costo de los libros es elevadísimo en relación ¿cómo se llama? Poder adquisitivo. Al poder adquisitivo del país, sino también que es un privilegio en tanto que los estudiantes y las personas en general tendrían que tener la capacidad, el espacio, el tiempo libre para dedicarle a la lectura. Y es una cosa que además dentro de una sociedad enmarcada en la productividad, pues cada vez tiene menos fuerza, porque pues yo creo que la actividad más improductiva del planeta es leer literatura. Ok, sí, señor. Sí, sí. Sí, creo que eso es importante remarcarlo, ¿cierto? Entonces se debe considerar también el crear estos espacios, ¿no? Que las personas dispongan del tiempo, ¿cierto? También en los colegios y en particular en el colegio en el que trabajamos se me hace importante señalar que a pesar de que tenemos el nombre de Colegio León de Grave, que es un poeta bastante renombrado aquí en Colombia, no contamos con espacios como una biblioteca, ¿cierto? No les creo. Sí, tenemos biblioteca. no ¿En tenemos serio? Es una contradicción total en los términos. Sí. No, además porque considerando que el colegio pues cuenta con cierto prestigio dentro de digamos, su rango poblacional, pues, y que los espacios físicos son los adecuados para un colegio como digamos de estas características, ese es la última de las prioridades del colegio. No, pues es que no puede ser la última de las prioridades porque eso también es una contradicción en los términos. Sí. Y tampoco se generan los espacios, es cierto. Creo que una filosofía que tiene el colegio es tener a los chicos siempre en el aula, ¿cierto? Y la lectura a veces requiere de otros espacios, de otros momentos, de otros tiempos, y es una cuestión que no se que no se prioriza, lo cual dificulta, ¿cierto? Generar este hábito lector. Sí, los peripatéticos estarían muertos de tristeza con el colegio. Estarían supremamente aburridos. Ok, bueno, por ejemplo, yo sé que ustedes trabajan en un colegio privado, pero el Estado tiene, digamos, estrategias y políticas que ha ido diseñando para mitigar este tema o para desarrollar este tema del hábito lector. ¿Ustedes qué estrategias creen que son aplicables o qué estrategias vislumbran así como hacia adelante que puedan como, digamos, afrontar esa problemática? Bueno, en primer lugar, pues esas estrategias del Ministerio de Educación Nacional son fantasmagorías, o sea, es cierto que sí hay una serie de disposiciones, pero está claro que no hay una inspección y un control y una veeduría de este funcionamiento en prácticamente ningún colegio privado. Es que es un espacio muy amplio, particularmente en la ciudad de Santiago de Cali es básicamente imposible porque es una de las ciudades con mayor cantidad de colegios privados en relación a la población que tiene, y muchos de ellos no tienen ningún tipo de veeduría, o sea, no solo en el sentido de estas estrategias, sino en el sentido de absolutamente ninguna veeduría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues es que es muy difícil. Yo sé que vos tenés un caso de éxito porque tenemos un club de lectura importante que ha logrado cultivar mucho, pero es muy difícil dentro de los espacios mismos del colegio plantearnos siquiera una posibilidad ni de eso ni de nada más. Ni de nada más, porque como el espacio del colegio está restringido básicamente al horario de las clases, y esas clases pues también están restringidas por una serie de disposiciones disciplinarias, entonces como que básicamente no tenemos como mucho margen de acción. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que más allá de eso, incluso dentro de lo esencial ya mismo, hay una cosa que es que, por ejemplo, nuestras pruebas estandarizadas, nuestras pruebas sintéticas para el acceso a la universidad, que se llaman pruebas Saber. Saber 11. Las pruebas Saber 11 se supone que están basadas
bueno, están basadas en evidencia, bla, 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 pero lo que entendemos es que son una cuestión de profunda lectura crítica. Ajá. La pregunta es, ¿qué es la lectura crítica y cómo se desarrolla la lectura crítica? Porque es que la lectura crítica se desarrolla leyendo. O sea, es el único medio para desarrollar la lectura crítica. Y si nosotros no tenemos las posibilidades de leer realmente, si nosotros no podemos brindarles las posibilidades de leer ni un espacio físico, ni un espacio temporal, ni ninguna de esas clases, pues es que es prácticamente imposible el desarrollo de la lectura crítica. Evidentemente hay casos excepcionales y particulares de estudiantes que desarrollan esas habilidades con mucha más facilidad y encuentran espacios dentro de su agenda personal para desarrollarlos, con los que uno tiene una interacción pues distinta al resto de estudiantes, pero dentro del espacio del colegio es que Es complicado. Sí, imposible. Ok. ¿Tú vas a sumar algo ahí? Pues sí, creo que sí, desde la ley, ¿cierto? Sí, hay proyectos, hay leyes que buscan fomentar esa lectura crítica, ¿cierto? Esa hora de plan lector que se va a aprovechar al máximo, pero ya al llevarlo a la práctica hay una desarticulación, ¿cierto? Hay una desarticulación entre lo que hay en la ley y lo que se puede hacer, ¿cierto? Que se puede realizar. También, como está diciendo Carlos, es que no hay una veeduría, no hay un cumplimiento de lo que está ahí en la ley, ¿cierto? No hay un cumplimiento, si bien está ahí, no se le hace un seguimiento a esos procesos de lectura crítica y que, bueno, cuando se entiende lectura crítica, muchos colegios privados lo que asumen es que deben contestar unas pruebas estandarizadas, ¿cierto? Que eso también nos limita porque pues lo que entendemos por lectura crítica puede ir mucho más allá de eso. Entonces, además, teniendo en cuenta de lo que hablamos anteriormente de la productividad, está el hecho de que como existe un plan lector, ese plan lector necesariamente tiene que ser evaluado. Y en el momento en que un estudiante entiende algo como algo que tiene que cumplir para poder pasar una nota, va a eliminar sí, profundamente su amor por la lectura, Sí, claro. va a eliminar directamente cualquier acercamiento interesante, cualquier acercamiento sentimental o emocional que pueda tener hacia esto. Y sin esa emocionalidad estamos sí. muy lejos Sí, de poder acercarnos a la literatura de cualquier Sí, manera. es muy difícil, Un arte, ¿no? al fin y al cabo. Es muy difícil claro, que los estudiantes entonces ven como ese propósito, ¿cierto? El presentar el examen y así entonces no se involucran emocionalmente ni con sus ideas en la lectura y eso los va a alejar, eso los va a alejar. O sea, al final se vuelve una cosa tan sintética como determinar cuál es la como- molécula, cómo se mide una molécula, es una cosa Se muy vuelve algo muy mecánico. Sí, y enmarcado dentro del concepto de productividad, porque al estar en esa hora, dentro de esa hora en el colegio, tienes que responder a una nota. Sí, claro que Tienes sí. que responder a una nota. Muy bien, muchachos y muchachas, muchísimas gracias a ustedes dos por haber participado aquí en esta entrevista, por habernos aportado sus opiniones, para entender un poquito como los retos, las perspectivas que hay a propósito de políticas educativas aquí en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias muchachos, que estén muy bien.